Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Tensiómetro Agrícola. Hoy nos encontramos en las instalaciones de Politif, una fábrica de plástico de la zona en la que vamos a hablar un poquito de cubiertas y de plásticos de todo tipo, de los que usamos en la zona. Hoy me acompañan como tertulianos compañeros Manuel Manzano. Muy buenas, encantado, como siempre. Muy un bien. día más. Fran Ibáñez. Muy buenas, encantado. Un placer, como siempre. Y tenemos a Celeste Sabio, que es el CEO de Politif, que queremos que nos comunique o que nos cuente un poquito a qué se dedica esta fábrica y qué es los productos que tiene en sí. Vale, muchas gracias. Gracias por visitarnos. La verdad que nos encanta recibir gente y sentirnos parte de la comunidad agrícola de Almería. Sí. Así que gracias por la oportunidad. Gracias a vosotros por abrirnos las puertas, por enseñarnos estas instalaciones y cómo se funciona. Y la verdad que estamos en el centro del campo de Almería y sé que trabajáis, investigáis para lo que es el terreno que nos encontramos aquí, aunque la empresa en sí trabaja a nivel mundial. Sí, Politif Europa es la subsidiaria del grupo Politif, que tiene origen en Israel en el 85. El grupo tiene, además de fábricas en Israel, tiene fábricas en México y tiene una fábrica de mallas que se llama GreenNets, que viene de la original Meteornets, que fue adquirida por el grupo y transformada en GreenNets. Así que tenemos el paquete para vestir el invernadero de plásticos y mallas y para la agricultura protegida. Nosotros estamos en Almería porque no se puede estar en otro lugar para hablar de plástico y formamos parte de esta comunidad desde el 2017 como tal, como Politif Europa y conmigo al frente, aunque ya el plástico tenía varios años de recorrido desde 2011-2012 a través de distribuidores que bueno, hicieron un muy buen trabajo de apostar por plásticos diferentes y de buena calidad. Entonces, en 2017 nosotros tomamos el relevo y empezamos a trabajar de una forma diferente como Politif hija, empresa hija de la fábrica. Así que desde ese momento estamos trabajando, también tenemos almacenes en Motril, en Granada, tenemos un distribuidor exclusivo, y en Huelva, en Lepe, en la zona de la fresa, que es una zona también que nos encanta y nos ha traído muchos buenos amigos y agricultores y clientes. Tenemos también un almacén ahí para poder estar más cerca, porque tú sabes que aquí hay que estar en el medio, en el meollo, sí, para poder estar al día, porque no trabajamos mucho con previsiones, sino que más de hoy para mañana, ¿no? Entonces, la primera necesidad que tuvo fábrica fue de generar stock a nivel local para poder atender de hoy para mañana, en lo que se pueda. Entonces, realmente lo que habéis hecho ha sido estabilizarlo en las zonas más concretas de donde realmente se usa más cubierta de... Sí, más cubierta. Sí, me imagino que es, digamos, el producto que más abarcáis. Exacto. Aunque no os quedáis solo ahí. Te cuento, fábrica produce también plástico industrial, ganadero y agrícola, pero agrícola se ha especializado desde hace muchísimo tiempo en trabajar en cubiertas para invernaderos. Ese es como lo que se llama el core business de la empresa, es el plástico de cubierta. Así que nosotros, por lo tanto, hacemos lo mismo. Siempre intentamos desarrollar nuevos productos y hay más de 2.000 a 3.000 líneas de productos en fábrica, pero nosotros tuvimos que elegir, probar y adaptarnos a lo que se necesita exactamente en Almería. Así que sí, la cubierta, como dices, es lo principal, pero también tenemos plásticos de desinfección, de solarización, negros, blancos para el suelo, doble techo, las mallas anti-insectos, 1016, 1020, tenemos una patente para casas de malla anti-insectos que se llama Bionet, con una malla muy específica para la protección de trips, bueno, de insectos que son, que acarrean los trips, los virus, perdón. Y bueno, es por contarte cosas de portafolio.
de producto. Eso queremos, conocer Sí. qué tenemos en el mercado, porque al final esto es un escaparate donde Sí. lo que queremos mostrarle al agricultor es qué hay, en qué se va avanzando, o en qué se va evolucionando, o hacia dónde van los estudios. Entonces, pues, que estemos hablando de unas mallas para el tema de los virus, luchar contra los insectos que entran y lo contagian, pues es bastante interesante, pues, sí. puesto que es que todos los invernaderos como mínimo tienen 4 lugares de ventilación, aparte en los techos, que también Sí, se sí, colocan sí. ventanas y que son los puntos claves a proteger para evitar esos Sí. problemas. Entonces, me alegro de haber encontrado ese puntito de que estáis en ese producto. Ahora estamos en estas fechas hablando del tema de la solarización y sí quisiera, porque hay muchas veces que las personas de antes decían con 60 galgas es suficiente el tema de la desinfección, y hoy en día se aconseja más. Sí, te cuento. Las dos técnicas, las dos prácticas de la agricultura más importantes para poder tener un suelo limpio antes de la cosecha va a ser la solarización o la desinfección. Y ahora aparece también la biosolarización, si quieres la comentamos también. La solarización se aplica en cualquier cultivo que necesita ser bio, orgánico, en fin, ecológico. ¿Por qué? Porque solamente usa la temperatura que se genera a partir de la radiación solar para calentar ese suelo todo lo que más se pueda y poder matar así toda la vida que pueda 70 tener. grados, lo que se aconseja Sí, es que llegue a 70, 70 grados. A 70. Después tienes la desinfección química, que usamos químicos, aunque algunos químicos parezcan más inocentes, como el peróxido de oxígeno, que es el agua oxigenada, que también se está usando, pero siguen siendo químicos que se aplican al suelo. Por eso el plástico tiene que tener ciertas condiciones para poder retener los gases que se puedan generar por debajo de ese plástico. Y en el caso de la biosolarización, lo que hacemos es incorporar el rastrojo del cultivo al suelo, que después de la desinfección, de la biosolarización, perdón, va a darle estructura al suelo a través de la lignina y los demás componentes que no se van a deteriorar, y va a hacer un aporte mayor a ese suelo en cuanto a estructura y a químicos de forma natural que puedan venir de la descomposición de esas plantas. En los tres casos tenemos plástico que hay que cubrir, ¿vale? 60 galgas. Nosotros, algún agricultor nos quiere comprar y nosotros no queremos vender. ¿Por qué no? Porque no es querer, sí, es menos plástico. La diferencia que podemos tener en kilos, en 1 hectárea o en 2 hectáreas o en 5 hectáreas, la media de esta zona, es casi irrelevante para los efectos que puedes conseguir con un buen plástico de solarización. Si vamos a hablar de la solarización, tú piensas que el trabajo lo hace el sol. Tú piensas que necesitas más tiempo que en una química, evidentemente, porque tú necesitas que te coincida, que haya calor, que tu plástico de techo esté bien para que deje pasar bien la radiación solar, que esté cerrado, que no haya viento. Tienen que coincidir un montón de cosas para que no es que tú dices, bueno, en 4 semanas lo voy a tener, en 3 semanas o en 6 semanas. Es algo que depende mucho de las condiciones que tengas en ese momento, y en donde en ningún caso es recomendable menos de 3 semanas. Si tú tienes un plástico muy fino, consigues menos retención también de la temperatura. Y aunque te parezca mentira, si tú llegas a las 5 o las 6 semanas o más de 4 semanas, ese plástico muchas veces se deteriora. Se deteriora, y a la hora de la recolección nos encontramos con que es muy difícil, porque muchas veces, o en algunos casos, no podemos sacarlo entera a la lámina del suelo. Si me estoy diciendo tonterías, No, es verdad. me cuentan desde el punto de vista de agricultor, pero es un poco lo que hemos visto nosotros. Sí. Ahí el técnico nuestro también lo está viendo a campo todo el tiempo, y por eso es nuestra política de trabajar desde 100 galgas. Sí. Entonces, en una desinfección química, tú quieres proteger a tu trabajador que va a aplicar, o a ti mismo, que si te toca a ti mismo aplicarlo. Entonces, vas a buscar un plástico que sea de alta barrera, que no tenga porosidad.
Claro. Aunque sea en 100 galgas. Si es que la diferencia, estamos hablando de que normalmente para una hectárea te cuesta 1.000 euros y un 100 galgas te cuesta 1.000 euros, Sí, más o menos. 1.000 euros. Y en 60 galgas está 200 euros menos. Sí, Estamos hablando de 200 euros. Sí. En una desinfectar bien o desinfectar regular. Son 200 euros. Y luego tenemos el especial desinfección. Ese, ¿cómo es? El especial desinfección tiene que tener una barrera alta. Es que la Junta de Andalucía Sí, nos obliga a colocar el especial desinfección si echan metansol. exacto. Porque tú quieres, por una cuestión de salud pública, evidentemente, más allá de la eficiencia de la práctica. Tú necesitas, si tú pones agua en una bolsa de súper y la dejas colgando, vas a ver que transpira y que al final, a los tantos días, esa agua no está, aunque hayas cerrado la bolsa, porque el plástico, no nos olvidemos que el plástico tiene porosidad. El plástico respira, el plástico deja pasar vapores de agua. Entonces, si tú en una desinfección vas a trabajar con un plástico normal, lineal, natural, esa porosidad va a ser mucho mayor, con lo que la permeabilidad a todo lo que pongas en el suelo va a ser mucho mayor que con un plástico especial desinfección. Esa especial desinfección, las distintas casas los conseguimos de diferentes maneras. Yo os voy a contar lo que nos toca, que es Polytip. Polytip, la fórmula que ha encontrado, como el plástico son muchas capas, es en la capa central trabajar con polietileno de alta densidad. En vez del polietileno de baja densidad, trabaja con polietileno de alta densidad. Hemos encontrado que con un plástico 100 galgas tenemos 24 veces menos permeabilidad que con un plástico 150 galgas antibado doble techo. En una experiencia muy simple que podemos hacer. Eso es lo que, más allá de las pruebas de laboratorio, que evidentemente tenemos, que lo hace fábrica, nosotros siempre nos gusta probar qué pasa aquí, y eso lo hemos encontrado aquí en estudios hechos en España, y es lo que nos da esa confianza en el producto. Y confianza nos da también que es el producto que desde que empezamos se repite y el cliente vuelve todos los años y le gusta. Es más, alguno lo usa de un año al otro, que tampoco es recomendable, sobre todo para nosotros, pero por contaros cosas. Entonces un plástico que es fácil de poner y fácil de recoger y es 100% reciclable. Qué importante que es ser 100% reciclable. Cuando estábamos hablando de la desinfección especial y de las leyes, hasta hace unos años se podía usar, por ejemplo, los grupos de cloropicrinas y dicloropicrinas. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Vale? Que nos dejaban súper tranquilos como agricultor, no había nada. Sí, nos obligaron a sacarnos un carnet de manipulado de esos productos cuando al año lo quitaron. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí había que usar lo que se llama un plástico TIF. Plástico TIF es un plástico totalmente impermeable. Es un plástico que dentro de unas ciertas normas, que se hace una prueba, que os cuento, entre paréntesis, que es una prueba carísima, que hay muy pocos laboratorios en el mundo que la hacen, tiene que dejar pasar menos de 0,2 gramos por metro cuadrado, en fin, tiene una normativa muy específica. Ese plástico TIF, para conseguir esa impermeabilidad, trabaja con amidas, con otros compuestos químicos en sus capas intermedias que hacen que ese producto no sea 100% reciclable. Entonces, en un mundo, sobre todo en Europa, que va caminando hacia la reciclabilidad, hacia la sostenibilidad, la incorporación de residuos en la producción normal de productos, no podemos tener ese tipo de plástico. No sé si esto tuvo que ver o no en la decisión de la ley, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que no era muy de la mano con el camino que lleva Europa y que llevamos también en Almería en cuanto a trabajar de la forma más circular posible. Entonces, ese plástico por eso no se usa más. Entonces, la alta barrera la puedes conseguir con químicos, la puedes conseguir con el mismo polietileno, variando la densidad de ese polietileno, o la puedes conseguir con galgas. Si tú pones un plástico mucho más grueso, evidentemente va a ser menos permeable. La pregunta aquí es, ¿qué pasa con la cubierta si yo pongo un plástico 60 galgas con una desinfección que a las 3 semanas no tengo plástico de suelo y todos esos vapores con 50-60 grados se van al techo? Esa es la pregunta que tiene que caber en los 40, 60, 70 euros por hectárea de diferencia que pueda haber entre un plástico. Echamos un DD, esa es la por decir uno, echamos un DD con un 60 galgas. O sea, exacto. Más allá de la salud, el tema está en
proteger todo el entorno y proteger tu bolsillo, ¿no? Correcto. Claro, en el momento en el que esas temperaturas se están escapando de esa cubierta en bajo, que al final es una cubierta provisional que vamos a usar muy poquito tiempo, estamos dañando la cubierta que queremos que nos aguante esos 3 años, incluso algunos hasta a ver si le sacamos la cuarta. Aquí si no tienes 4 años, pues parece que no cuenta. Dices que me ha durado 4 nomás. Me ha salido malo. Me ha salido malo, flojito viene, 4 años nomás. Digo yo, bueno. Yo eso lo clasifico como ahorrar en perejil. Claro. El ahorrar en perejil. O sea, no ahorre 200 euros en un plástico de 100 a 60 cargas cuando el perjuicio es muy superior. Y hablamos de diferencias también de 60 euros, 50 euros, 40 euros cuando te vas de un especial desinfección a un normal, aunque sean las mismas algas. Correcto. Entonces, si tienes un plástico específico para esa actividad, que tiene alta transparencia, para que te deje pasar todo el sol posible, alta barrera, para que no deje pasar los químicos, pero tampoco va a dejar pasar, si estás haciendo solarización, los vapores de agua. Va a ser más eficiente. Si tiene alta resistencia, para que al final del año lo sacudas y lo lleves. Si es reciclable. Y además, os cuento que hemos hecho un acuerdo con AGRA, que es la Asociación de Agricultores, de Gestores de Reciclado en Almería, en donde han hecho un montón de pruebas al plástico. No se crean que esto ha sido fácil y hemos tardado un poco de meses, pero le han hecho pruebas a nuestro plástico azul y hemos conseguido que ellos no cobren más por ese plástico azul que por un blanco. O sea, lo mismo que se cobra por un blanco se va a cobrar por el plástico nuestro, siempre y cuando venga acompañado de la documentación, albarán y demás. Entonces, esto es súper importante. Cobraban un poco por el azul el año pasado. Este lo hemos conseguido para este año, que no cobren más que lo que sea que vaya a ser el valor del blanco. Entonces, del blanco, del transparente. Entonces, eso es súper importante y habla de la calidad del plástico y de esto que estamos contando, de la intención de trabajar mejor a nivel de sostenibilidad del sistema del invernadero en Almería, ¿no? Sí, porque realmente lo que es el reciclaje de lo que son plásticos de cubierta, todos son reciclables. 100% reciclables. Y además yo doy por hecho de que las cuantías o el tanto por ciento del que se recicla con respecto al que se vende es altísimo. Son de las más altas en Europa. Casi idéntico, puesto que lo que falta, doy por hecho que es que se queda guardado en el almacén porque no se ha usado. Los restos que nosotros guardamos en nuestro invernadero, porque cuando llegues y compras, pues las tiras tienen los metros que tiene, o lo has pedido y te ha sobrado una banda, esos metros que se han vendido no se corresponden con los que han entrado a reciclaje, porque me ha sobrado media bobina, y esa media bobina que estoy guardando en mi finca para cuando la necesite, son los que faltan de unos datos de ventas con respecto a los mismos kilos de reciclaje. O sea que realmente estamos funcionando de una forma, aunque en otros sitios nos venden nada más que regular. Vaya, me siento muy orgulloso de poder decir esto, que es que lo estamos haciendo muy bien, a pesar de las imágenes que se vean, que son pequeños puntos. Es un 0,01%. Claro, que además están muy buscados y cada vez cuesta más trabajo de encontrar, porque también se han hecho limpiezas en el campo de donde había acopios ilegales, y hoy en día el coste que tiene del reciclaje de llevar el plástico es mínimo, y cualquier persona que se dedica a esta actividad no quiere algo contaminante y no. Exacto. Entonces eso es también darle una muy buena labor y virtud, el hecho de que ese azul lo habéis gestionado para que al final el no tenga sobrecoste. Para el agricultor que apuesta por una desinfección más efectiva y más segura. O sea, ¿por qué si soy mejor agricultor y estoy pagando más por el plástico, además voy a tener que pagar más por el reciclado? Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Una cuestión que habías comentado antes con el tema de la diferencia en los polímeros, también existe una diferencia en cuanto a los materiales del plástico de cubierta, y vosotros eso lo estáis testeando para cuestiones como la durabilidad, por ejemplo. Sí. La durabilidad, mira, hicimos en 2017, empezamos haciendo reuniones con clientes, ahí nos conocimos, con muchos clientes, y una de las preguntas, sin cámaras, es ¿qué buscan en un plástico? O sea, Polytip llega con una nueva idea al mercado de Almería, entonces preguntar a quién, a los agricultores, ¿qué buscáis en un plástico? Que me dure 18 años.
No, vamos a ver. Yo me acuerdo que te conté una anécdota, yo creo que te la conté, de la avioneta te la conté, es que no me acuerdo, fue en el año 17, 18, una anécdota porque lo que antes los agricultores no teníamos conciencia de lo que era un buen plástico, un mal plástico, simplemente llegábamos y decíamos, échanos el plástico, mándanos un plástico, y ya no teníamos conciencia. Entonces, me acuerdo de un amigo mío que se asolanaron las sandías, se quemaron las sandías por encima. Y entonces yo le pregunté, bueno, José, ¿qué ha pasado? Dice, el plástico tiene que ser malísimo porque cuando pasan los aviones los ves. Claro, exacto. Si los ves es porque no tienes ninguna cubierta, ninguna protección. Exacto. Era totalmente luz directa, no tenía cero luz difusa. Exacto. Entonces, la pregunta que yo te haría ahora es, explícale a los que no entendemos de plástico, características de un plástico a la hora de echar un plástico. ¿Qué tenemos que saber para echar un plástico? Vale. Ahí voy a intentar contar dos cosas. Una es, las empresas elegimos, filosofías para trabajar, ¿no? La filosofía que buscó Politif para empezar a trabajar aquí, después de varias reuniones de este tipo de 18 años y demás, es, vamos a trabajar en aportarle al agricultor algo con el plástico. El plástico es un porcentaje súper importante del coste el año que lo vas a cambiar. Entonces, ¿por qué no aportar un extra a la hora de que compras ese plástico? ¿Qué cosa extra podemos aportar? Tiene que ver con la luz. Por eso nosotros decimos, entonces hemos desarrollado diferentes cubiertas o tecnologías de cubiertas, como me preguntas tú, relacionadas con la luz, las propiedades ópticas del plástico. ¿Por qué? Porque creemos que ahí es donde va a estar la diferencia en el agricultor. Entonces, y vuelvo ahora a tu pregunta, o sea, si tú tienes un plástico muchos años, qué bien para mi bolsillo, pero tú te has puesto a pensar lo que has dejado de producir porque tienes menos luz en el invernadero. No nos olvidemos que la planta produce en función de la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene que ver con la cantidad de radiación par que hay en el invernadero. Sí, hay una regla de 3, que es luz directa por kilo. Exacto. La radiación, la luz par que pasa, ¿qué hay entre el sol y tu planta? El plástico. Entonces el plástico va a ser lo que defina esa cantidad de luz que va a ser apta para la fotosíntesis, ¿vale? Entonces, ahí es donde empezamos a desarrollar las ideas. Un producto desarrollado en 2015 por nuestro jefe de fábrica, que es fantástico, la verdad que es una persona muy, muy inteligente, es el Diamante 15, que no tiene nada que ver con mi segundo apellido, que es Diamante, no. Tiene que ver con que era Diamond 15, que se produjo en el 2015, y que Diamond por la luz del diamante y de brillo, ¿no? Entonces, ¿qué busca ese plástico? La idea es lo que acabas de decir de la avioneta. Si yo puedo ver por el plástico, tengo más luz, seguro que tengo más luz, sí, ¿no? Pero... Vale, entonces la gente tiene la idea que un plástico que mira y es lechoso, ¿qué pasa? Tengo menos luz. Esa es la idea por detrás inconsciente que tenemos en la agricultura. Si el plástico está más lechoso, pues deja pasar menos luz y voy en contra de lo que estoy diciendo. Sí, uno de los síntomas es que no se vea la sombra de los palos o de los tubos. Entonces, este plástico Diamante 15, ¿qué es lo que hizo? Hizo una combinación de aumentar la media de transmisión de luz del 85% de plásticos estándar al 90, 91, 92, más o menos, depende del espesor, el espesor tiene mucho que ver, y aumentar la difusión. Entonces, por más que sea más difuso, es un plástico con más transparencia. Para esto trabaja con unas nanomoléculas, es más, si tú lo tocas al plástico lo vas a ver que es diferente, para poder, ¿qué hace? Difunde la luz. Como esto había funcionado muy bien en México, en Israel, en Canadá, pero estamos en Almería, dijimos vamos a probarlo en Almería, y lo que hemos hecho es empezar un desarrollo de más de 5 campañas que acabó el año pasado con la Universidad de Almería. Las hemos probado en Retamar. Durante las 5 campañas de 5 cultivos diferentes demostró diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la radiación par y a la fotosíntesis. Si tú tienes más fotosíntesis, tienes más cultivo. ¿Vale? Entonces, esa es la idea atrás de todos nuestros desarrollos, hasta ahora. Y esa es la idea de por qué diferentes plásticos, por qué tener diferentes plásticos.
Si la luz para mí, en mi cultivo, voy a decir, ejemplo, pimiento, no es restrictiva, pues entonces voy a pensar de otra forma y voy a pensar quizás que necesito un plástico con muchísima resistencia a azufre, por ejemplo, si estoy hablando de agricultura convencional, en fin, pero que cada cultivo y cada plástico tiene un poco su... no son todos porque sí. ¿Cómo elijo un plástico? Si hago una agricultura convencional, quizás pueda trabajar en un plástico de 3.000 partes por millón. ¿Por qué? Sí. Porque combino un poco de todo, ¿no? Uso un poco de bichos, pero también hago químicos, pero no estoy metiendo azufre por las 4 venas que tengo en el invernadero, ¿vale? Porque la idea de no azufro, porque no sublimo azufre en el invierno, no quiere decir que no azufro. En la agricultura orgánica, el azufre es una molécula natural que viene de la naturaleza. Entonces, en la agricultura orgánica, o ecológica, perdón, se me mezclan los términos, podemos, corríjanme por favor, podemos usar el azufre porque viene de la naturaleza. Sí, pues bueno, nos han prohibido usar el azufre, digamos, sólido, y nos lo permiten echar líquido. Pero lo echamos líquido. Al final es el mismo componente. Exacto. Y Gaby, te digo yo, de nuevo lo mismo. Cuando tú riegas, Fran, ¿no se hace una lámina de agua así, un poquito en el suelo? Sí. Esa lámina de agua no está evaporando. ¿Y dónde va? Al techo. Termina condensando. Al techo. Entonces, una agricultura ecológica necesita un 5.000 o todo lo que más me puedan dar. Ya. O si no, voy a 5.000, pero a 4 años. A 3 debería ser, pero en general van a 4. ¿Por qué? Porque estoy aplicando el azufre de otras maneras. Entonces, pero si estoy en agricultura convencional, ¿y por qué hablamos tanto del azufre? Te lo puede decir cualquier fabricante de plástico. El precio que va a pagar el agricultor, hay una relación directa con la resistencia al azufre. Sí. Más resistencia al azufre, más caro es, porque el componente que más encarece un plástico va a ser ese estabilizador de radiación ultravioleta que tiene el paquete de estabilizador ante los químicos. Entonces, es muy importante a la hora de elegir o a la hora de querer ahorrar o no querer ahorrar. No sé si me explico. Sí, totalmente. Entonces, esa es un poco, ¿qué tendría en cuenta yo? Primero, ¿qué cultivo yo y qué quiero? Claro. A partir de ahí. Lo del diamante 15, una cosa muy linda que tengo es un par de agricultores. 2 cosas muy significativas para mí. Uno que dice, mi planta está más sana, mi planta está más contenta. No dice sana, está más contenta. ¿Por qué está más contenta la planta? Porque está más sana. Porque hay un estudio también de la Universidad de Almería que demuestra que la planta que tiene más radiación par es más fuerte a la hora de la tasa de infección. Se han hecho en las pruebas donde probamos nosotros el diamante 15, se hicieron las pruebas y se vio que la planta, que no era por el plástico, pero no era por el plástico, era también por la luz evidentemente, que la tasa de infección se ralentizaba cuando la planta estaba mejor. Entonces esa apreciación de mi planta está más contenta es muy correcta, con un plástico que me da más radiación par. Y la otra es un agricultor que tiene un invernadero atrás del otro. Entonces entra por uno y cruza al siguiente. Y él dice que la luz cambia. O sea, aquí tengo una luz y aquí tengo... Entonces, esas son las cosas que a mí me valen, en donde estoy. Que un agricultor te diga, mi planta está más sana, que un agricultor te diga, tengo más luz. Bueno, tenemos lo de la universidad que nos avala, lo de toda la tecnología de Israel que nos avala, pero tenemos el agricultor de Almería que nos cuenta esas cosas, que no tenemos cómo contarlas, que no sea con ustedes, pero que son las cosas que nos valen. Como pueden ver, tenemos un programa súper interesante. Vamos a ir a donde nos va a decir nuestro amigo José Manuel. Hacer caja, hacer publicidad. Pues nos vemos en unos momentos. Brotón es innovación tecnológica para el campo almeriense. Con su tipología TP5 obtenemos el control de hongos, fusarium y nemátodos, además de eliminar el biofil de los sistemas de regadío. Todo ello en cultivos establecidos. Brotón no deja residuos en cloratos ni percloratos. Brotón no afecta a micorrizas ni ticodermas. Inocuo y biodegradable. Brotón dispone de asesoramiento técnico permanente,
en el 950 14 73 61. Brotón, efectividad contrastada. Yo, por el agua, cierro el grifo cuando friego. Pongo la lavadora solo si está llena. Lleno el lavavajillas hasta arriba. Me ducho. En lugar de bañarme, riego siempre con regadera. Yo, por el agua, actúo. Muchos pequeños gestos suponen un gran cambio y juntos podemos cuidar el agua que tanto necesitamos. Junta de Andalucía. ¿No sabe qué hacer con sus residuos? En Vegatran, Contenedores Hermanos Mancha, somos gestores autorizados de cartón, papel, madera y chatarra. Además, le recogemos y transportamos sus residuos agrícolas y vegetales a una planta legalizada. Contamos con certificado de calidad ISO 9001 e ISO 14001. Vegatran, Contenedores Hermanos Mancha, su gestor de residuos en el ejido. Estamos en el paraje de Cabriles, salida 820 de la autovía, a espaldas del centro comercial Copo. El auténtico sabor de la cocina tradicional con productos de nuestra tierra. El más cuidado sabor de la cocina hogareña, sin conservantes ni aditivos, 100% natural. Así es Cocinatur, una amplia gama de platos, combinando el sabor único de la cocina mediterránea con la frescura de las hortalizas de Almería y la calidad de las carnes de Exclusivas Fernández. Podrás encontrarnos en supermercados y carnicerías seleccionadas, en Polígono Industrial La Redonda, calle 11, nave 70, número 1, Santa María del Águila, y en el teléfono 950 58 20 16. En Cocinatur nos mueve la pasión por hacer las cosas bien hechas. Policlínica del Poniente nacía en el Ejido en 1993, concebida como un proyecto de atención médica privada de carácter multidisciplinar. Más de 30 años después, seguimos dando cobertura sanitaria a toda la provincia, convirtiéndonos en HLA Policlínicas de Almería, con centros en el Ejido, El Parador, Almería Capital y Huerca Lobera, con más de un centenar de especialistas. Tecnología de vanguardia en diagnóstico por la imagen, una nueva red dental y un eficaz servicio de prevención son las claves de nuestro éxito. En prevención de riesgos laborales contamos con la confianza de más de 800 empresas y 10.000 trabajadores. HLA Policlínicas de Almería. Medicina, experiencia, personas. El progreso de la atención médica privada. En construcción, innovación y tecnificación de invernaderos, solo hay una empresa a la vanguardia: Agroinver. Son muchos años, muchas hectáreas construidas y, lo más importante, muchos clientes satisfechos. En esta nueva campaña solo queremos apostar, como siempre, por nuestra gente, por nuestra agricultura y nuestro futuro. Agroinver. Nos encontramos en calle Versalles número 5, Polígono Industrial La Redonda. Teléfono 950 48 42 57 o en www.agroinver.com. Muy buenas, volvemos a nuestro terreno a seguir hablando del plástico. Como ya saben, nos encontramos en las instalaciones de Politif, con su CEO, con Celeste, que nos está dando una clase magistral de los productos que hay en el mercado y sobre todo, cuál elegir, qué queremos. Ya saben que nos pueden contactar a través del correo electrónico de Tensiómetro Agrícola @24horas-htv.com y a través del WhatsApp del 647 93 99 62. Y vamos a seguir con esos enemigos que hemos estado hablando, que teníamos, que tiene el plástico, que uno de ellos era el azufre, que aunque no se pueda usar en polvo, hemos visto que en líquido también provoca daño. ¿Qué más enemigos tenemos del plástico en sí? Porque al final nosotros mismos tenemos que intentar cuidar nuestra cubierta para que al final nos dure con calidad el mayor tiempo posible. Exacto. Además del azufre tenemos el cloro y tenemos el hierro o el cobre. Os cuento un poquito. El cloro
parece muy inocente, pero no lo es. Sí. Porque el cloro entra, cuando entra en el plástico, entra en el lugar de otro elemento químico y pasa a ser parte estructural de ese plástico. Y entonces, donde entra, ese plástico pierde las propiedades mecánicas y ahí es donde comienza la degradación. La resistencia a cloro es mucho más baja en partes por millón que en azufre. El paquete, por ejemplo, de 5.000 partes por millón va con 200 de azufre, resistencia, va con resistencia de 250 de cloro y de 50 de hierro u otros microelementos, ¿vale? Entonces, hay muchos productos que se usan a la hora de la desinfección, que nos olvidamos de comentar, pero que por eso es tan importante el buen plástico, porque si no ese cobre también, ese cloro también va a afectar a la cubierta. La lejía, que nos parece tan inocente, o por ejemplo, si tú quieres limpiar por alguna razón, que no me explico, pero que hay gente que quiere usar para limpiar el blanqueo, la lejía, pues es un error gravísimo, porque estamos hablando de cloro que va a ser parte de ese plástico y que pierde, se queda duro, como si fuese un papel. Le quita la flexibilidad. Exacto, lo que llamamos propiedades mecánicas, le quita, entonces ese cloro endurece, da rigidez, entonces cualquier cosa va a hacer que se rompa, porque ha perdido la flexibilidad. Entonces el cloro es un gran enemigo y cuéntenme usted un poco cómo lo usan, pero sí, entiendo que es una forma de desinfectar, que a veces se usa como lejía común para cualquier tratamiento ecológico, digamos. Sí. ¿Cómo no, más? Se ha utilizado porque la lejía desinfecta el invernadero por dentro, mata todos los patógenos que pueda haber dentro del invernadero. Entonces desinfecta por todo, la araña, todos los insectos. Sí, en vez de usar... Y es muy barato. 2 kilos de lejía, 3 kilos de lejía, 3 litros de lejía, es muy fácil. Lo echan en el cañón, pega un cañonazo y han matado todo lo que hay dentro. Pero claro, la cara se va evaporando. Y eso se convierte en ácido y se va evaporando. Todo lo que se evapora va al techo. Eso es una cosa que tenemos que tener súper clara. Y la otra cosa es el cobre, que también muchas veces se usa sin la debida protección. Yo digo, si hacemos una buena protección del suelo, podemos echar, bueno, hasta dicloropicrina, ¿vale? Sí. Pero en el caso de que no tengamos un buen filtro, un buen... algo de alta barrera, película protectora, gracias, ese cobre también va a dañar el plástico. Y el cobre está también en muchísimas formas. No solamente a la hora de la desinfección, nosotros lo hemos encontrado también en casos como producción de tomate, donde se usa como cicatrizante, pero en cantidades, no estamos hablando de las prácticas habituales de un agricultor habitual. Estamos hablando de cuestiones extremas como poner en un cañón lejía o sea, no estamos hablando de que, entonces ahora cómo cicatrizo el tomate. No, claro, seguimos usando los mismos productos que tienen cobre, pero cuando hay un mal manejo de este producto puede ocurrir, estamos hablando de excepciones, puede ocurrir que afecte la cubierta. Tú me preguntas qué daña y yo te cuento, pero no estamos hablando ni de la media del agricultor. Los agricultores en Almería son muy buenos, saben lo que tienen y todos quieren que le dure la cubierta. Claro, así aquí nos hemos metido ya en temas de rizar el rizo, o sea, buscando no lo que sí entendemos como lo normal, ¿no? Sino qué más puede pasar. Claro, entonces es verdad que usamos el cobre para coger y como cicatrizante, es verdad que es necesario, o que por lo menos es un producto beneficioso, pero que tenemos que tener en cuenta que esa humedad que se concentra y se nos va y se nos hace esa peliculilla en el plástico, pues al final esa sobredosis que podamos tener en cobre, que sepamos que también nos puede estar alterando el producto que tenemos como cubierta y que luego decimos... no me ha salido bueno. Claro. Y al final no era que no fuese bueno, sino que nosotros mismos estamos ocasionándole un daño. Decirte también que en 7 años hemos tenido 2 problemas de este tipo tan extraños como el cobre, ¿no? Pero los 2 han sido casos de estudio porque nadie sabía qué pasaba, porque no se azufra, porque... entonces no es... nosotros como fabricantes tenemos que adaptarnos a lo que hace el agricultor. Antes era 2.000 resistencias, después 3.000, después 5.000, pues veremos qué pasa. Quiero decirte, nosotros tenemos que adaptarnos y no el agricultor cambiar sus prácticas para que el plástico dure, es al revés. Pero sí es verdad
que cuando un agricultor es buen agricultor, y te puedo decir el vecino, que lo puedes ver por la ventana, que es muy buen agricultor, un agricultor familiar de menos de 1 hectárea, que ellos hacen todo personalmente, el plástico tiene 7 años, que tampoco es recomendable, y ahora os cuento por qué, pero quiero decir que depende, el plástico no es solo el plástico, es la instalación fundamental en la durabilidad, qué clase de instalación tenemos, si se hace con calor, si se hace con frío, a qué hora se hace, quién lo hace, bueno, es sumamente importante. Influye, perdona, sí, influye hasta estirar el plástico. Exacto, cómo lo estiran, cuánto queda lo más estiran. la tensión del plástico. Exacto. A la hora de colocarlo. Que el alambre esté bien tensado, bien puesto, porque si está golpeando, etcétera, etcétera. Y volviendo a lo de la luz, ¿por qué no usar tanto tiempo el plástico? Y ahí vamos a la regla de 3 que nos olvidamos de comentar, pero creo que es importante. Sí. Pues está en el momento idóneo de decirlo. Cuando tú tienes por cada un 1% más de luz, hay un 1% más de rendimiento del cultivo, en cultivos estándares como el tomate. Hay otros cultivos en donde esta relación, este coeficiente baja, y en vez de ser un 10% es un 7%, es un 5%, pero más luz, más cultivo, con un coeficiente que puede ir de 0,5 a 1, a 10% más, bueno, en fin, a 1% más. Pero quiero decir, esto es, entonces si yo dejo pasar un 5% más de luz, puedo esperar hasta un 5% más de rendimiento en mi cultivo. No lo decimos nosotros, los fabricantes de plástico, lo dice la academia. Entonces, sí, claro que esto, como todo, es relativo, pero quiero decir, ¿por qué entonces dejar de producir un poquito más? Vamos a los números, euros por metro cuadrado. Vamos a pensar, que yo no lo sé, un cultivo fácil que dé 10 kilos por metro cuadrado. Sí. Díganme un fácil que dé 10 kilos por metro cuadrado. Si yo le doy un 3% más de luz, le voy a dar 300 gramos más de cultivo. Claro. 300 gramos más de cultivo, ¿cuánto es en dinero? Medias. Ahora mismo están a euro. Bueno, es un holandés. Pero un francés, un corto, se va algo menos. Sí. Vamos a ver, son 30 céntimos que me da por metro cuadrado. ¿Vale? Correcto. Un plástico, estamos hablando entre 60 y 70 euros el metro cuadrado. O sea, ya estoy pagando la mitad del plástico solo con ese 3% más. Esa es la cuenta que hay que hacer. Sí, pero es que luego hay otra cuenta que te voy a decir. Cuando al plástico le falta luz, el pepino no asimila el calcio. Y entonces los cogollos hacen las hojas se mete hacia adentro, porque por falta de luz, falta asimilación de calcio. Y asimilación de calcio, pepino chupado, fino. Claro. Entonces, la calidad no acierta. Exactamente. Entonces influye mucho la calidad del plástico a la hora del cultivo. Ahora, si va a poner un pimiento temprano, de que lo pones en junio, julio, para cuando llega enero ya te da igual, ya te da exactamente lo mismo, más o menos. Similar, lo mismo tampoco. Ya, pero bueno, pero ya no es lo mismo. Pero un cultivo de un pepino que te hace falta muchísimo la luz, claro, es cuando más lo notas, la mala calidad del plástico, es cuando lo notas. Además y hacer las cuentas, Gaby, hay que hacer las cuentas. No es solamente, nosotros a veces perdemos operaciones por 1 céntimo por kilo. ¿Pero eso qué representa en la hectárea? ¿Qué representa en tu cultivo? O no cambiar el plástico, ¿qué representa en no lo que gano, sino lo que dejo de ganar? Entonces, esa es la cuenta que hay que hacer, porque al final todo tiene que ver con que cuánto entra y sale del bolsillo. Sí. Al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí. Yo una cuestión que quería así plantear encima de la mesa, porque claro, no solamente hablamos de luz, hablamos también de rayos ultravioleta, por un lado que deja pasar el plástico, y por otro lado rayos infrarrojos, que son los que permiten el contener la temperatura o el elevar la temperatura. ¿Hasta qué punto? Fran, es que estás en mi cabeza, porque estás abriendo la puerta para un desarrollo nuevo que tenemos, que se llama Everest. Se llama Everest porque la luz al final, en el plástico todo se trata de bloquear o dejar pasar una determinada parte de toda la gama de radiación del sol, ¿no? Y como tú dices, la radiación infrarroja es la responsable del calor. Entonces, hasta hace un tiempo,
se trabajaba con los plásticos térmicos, porque la idea era que durante la noche no pierda calor ese invernadero para que la planta maximice la cantidad de horas por encima de la temperatura que necesita para vegetar o para producir. Entonces, ahora es al revés, cambio climático. Ahora el agricultor almeriense cada día se vende menos doble techo, menos manta térmica, porque ahora estamos más preocupados por el calor, por dos cosas: cambio climático y cambio en la estructura económica del agricultor. El agricultor de antes trabajaba 9 meses, 8 meses, una campaña, 2, y después, pues, la tierra descansaba varios meses. Ahora queremos producir también en mayo, en junio y en julio. Sí, es que o en agosto ya estamos metiendo el banco no nos permite parar. Exacto. Y porque las propias cooperativas que reciben vuestros cultivos tienen que servir al norte de Europa 365 días al año. Entonces, en esa estructura, la problemática ahora es el calor. Entonces, este producto Everest, hay una fórmula en donde se bloquea la radiación infrarroja para que no deje pasar tanto el calor. En invierno no se va a ver afectado porque no tiene que ver con las temperaturas bajas, sino con las temperaturas altas. Por encima de un determinado umbral de calor, pues no va a evitar que haya calor, vamos a ser claros, pero si comparas una situación, un plástico estándar y vas a tener una diferencia de temperatura a menos grados. Sí. En esto se ha trabajado mucho, esto es una tecnología nuestra, pero no es lo primero. Lo primero que se ha usado son plásticos lechosos, que se llaman lechosos porque son blanquecinos y tienen como el sombrero incorporado en el plástico, y vienen con 15, 18, 20, 25% del sombrero. Imagínate la cantidad de luz que pierdes. Pero bueno, en zonas donde estás en medio del desierto, pues lo necesitas. Después de eso se pasó al Smart Aluminium, una molécula que refleja para que no pase tanto el calor. También mucho más eficiente y no necesitabas bajar la transmisión de la luz. En el Everest la idea es maximizar la transmisión de la luz y dejar pasar menos radiación infrarroja. ¿Para qué? Para no perder esta luz que acabamos de hablar, que la necesitamos para producir cultivos. Esa es la idea. Tenemos una instalación comercial ya de 10 hectáreas aquí en Almería. En otros países del mundo ya es común, como en México, que México es el país que más vende plástico Polytip en el mundo. Entonces, para ellos ya es normal, para nosotros es nuevo porque la necesidad aparece ahora, como tú comentas. Yo estuve escuchando en un programa que en Emiratos Árabes había unos invernaderos que conseguían 10 grados la temperatura de... Sí, conseguían 10 grados menos. Exacto. Siempre puedes jugar con el plástico y las pantallas térmicas. Lo que pasa es que una cuestión económica, las pantallas térmicas aquí pues no suelen ser una... Y la dificultad a la hora de la estructura del invernadero no suele ser... Pero sí es verdad, sí hay otros métodos de bajar la temperatura, pero evidentemente serán mucho más caros que un plástico que pueda sumarle 3, 4, 5 céntimos como mucho al plástico normal, ¿no? Bueno, como ves, todo lo que se pueda hablar del plástico, y lo vamos a seguir hablando porque mi compañero le ha preguntado por los infrarrojos y yo quiero meterme con las abejas, con los rayos ultravioletas y la falta de visión de la abeja a la hora de polinizar melón, la sandía, que suelen ser nuestros cultivos estrella de inicio de primavera, y donde nos hemos encontrado todos los compañeros que se dedican a la polinización con problemas donde la abeja no ve. No siempre todos los problemas es ese, pero en algún momento dado sí. Y quiero, pues desde fábrica, ¿qué nos puede contar sobre esa falta de visión en las abejas? Vale, Gaby, un poco contarte. Cuando un plástico le vamos dando más resistencia a agroquímicos, ese plástico tiene más componentes para estabilizar ese plástico con altos contenidos de químicos. Esto hace que disminuya la transmisión, viene en el paquete de aditivos, que haya menor transmisión de la luz ultravioleta hacia adentro del invernadero. Y la abeja, si no hay luz ultravioleta, no ve. Nosotros vemos en condiciones de luz normal, pero ellas, si no hay luz ultravioleta donde están, no ven. Entonces, esto ha ocurrido a medida que aumenta, por un lado aumenta la tecnología del plástico y por el otro lado, ¿qué pasa con la abeja?
Entonces, hay fórmulas químicas que son aditivos, que te los vende el mismo que te da, el que te provee para proteger ante el azufre, el mismo que te vende el azufre para que hagas la fertilización y es el mismo que vende el aditivo para que la abeja también consiga ver. Entonces, lo que hay que hacer es hay que conseguir una situación de una negociación. Un equilibrio. Sí, ahí entre la protección, o sea, seguís dando la misma garantía de 3 años, de 5.000 partes por millón. Para la durabilidad de ese propio plástico. Exacto, pero con una apertura en ese rango de luz ultravioleta para que ese plástico no lo bloquee y deje pasar esa luz. ¿Cuánto nosotros trabajamos para estar sin problemas y dar el certificado de actividad de polinizadores? Trabajamos entre 22 y 25% de radiación ultravioleta en una franja de, a ver si me acuerdo bien, de 200 a 380 nanómetros. O sea que es una franja dentro de la radiación ultravioleta, una franja que es la que mide la norma, no es la que medimos nosotros. Tiene que haber, por estándares había un 15% y no había problema más que en cuestiones puntuales de determinadas regiones geográficas o meses críticos, enero, febrero. Pero ese 15%, para evitar el problema y poder dar el certificado a nuestros agricultores, lo hemos elevado a un 22, a un 25%. Además de que Fábrica lo hace así, nosotros tenemos un laboratorio que si hay una situación de instalación, noviembre, enero, del plástico, sí, el agricultor, su primer cultivo va a ser la segunda campaña en ese plástico y necesita abejas, también le hacemos a la bovina que se va al campo, hacemos un muestreo y un análisis para asegurarnos que esa bovina tiene más de lo que dice, más del 22%, para que la abeja no tenga dificultades de ver. Bueno, es una cosa también a tener en cuenta para esos próximos clientes que se le dañe el plástico en otoño, que no tenían pensamiento de cambiar y por circunstancias de la climatología necesiten hacer un cambio de plástico, de cubierta en su propio invernadero, pues que se puede hacer, que cuando vengan a Fábrica le comenten que necesitan que trabajen las abejas y desde aquí pues podéis asegurarnos de que ese cultivo las abejas van a trabajar sin problemas. Porque al final hablamos de que en el tiempo, conforme el plástico está colocado en su sitio, se va estabilizando y esos componentes empiezan a generar un pequeño deterioro, una estabilidad, ¿no? Sí. Y ya a partir de ese momento el plástico ya sí deja ver esa claridad. O sea que no son plásticos que en toda su vida están ocasionándole ese problema a la abeja, sino que en el inicio... Esos momentos críticos cuando uno quiere... Para darle esa estabilidad y poder alargar más la vida o dar la garantía de que ese plástico va a estar estable más tiempo, es para lo que se usa. Sí. O sea que nos ha quedado ese concepto muy claro y es bueno, muy bueno, que tengáis en cuenta ese agricultor que por la razón que sea tenga que cambiarlo, que se puede hacer. Se puede hacer, es correcto. ¿Qué? El plástico siempre que se echa hay que darle unos días, 2, 3 días, para que se estabilice en sus propias, en las circunstancias ambientales en las que va a estar. Ahí sale de fábrica, se corta, está la bovina. Una vez que se extiende en el invernadero, empieza a recibir radiación solar, oxígeno y demás, hay unos días en donde ese plástico necesita lo que se llama estabilizarse con las propias condiciones y entonces siempre hay que darle un par de días, tanto para blanquear como para meter abejas. No estamos hablando de meses, pero sí es verdad que hoy pongo las abejas, cuidado. O sea, vamos a dejarlo al plástico que respire, no es nada técnico lo que digo, pero bueno, pero sí que se estabilice, que salga de esa fase de que estaba de fábrica y que se adapte a las condiciones para que recién ahí blanquear, meter abejas, etcétera, etcétera. Sí, sobre todo el blanqueo está claro que te pones a usarlo y chorrea la gota de blanco y no se queda en la propia bobina. Porque necesita ese intercambio que hay de las moléculas con el oxígeno, con la radiación solar. Una estabilización. Esa es la palabra, correcto. Muchas gracias. No, yo cuando conocí a Celeste, el 18 fue, 17. 17, cuando 17, recién 18, llegué.
Y me acuerdo que digo, este es un reto muy difícil porque aquí hay unas 10 fábricas de plástico, ¿no? Sí. Por lo menos. Como diría un cliente, ¿has ido a vender leche a Galicia? Correcto. Y yo me acuerdo que digo, es un reto difícil. Ahora cuando yo llegué, porque yo vi estas instalaciones por el 18, cuando he visto que habéis multiplicado por 5, pues sí, un poco más. O más, digo, en 7 años. Estáis vendiendo leche en Galicia. Muy despacio, muy de a poco. Es un plan que tiene muchas etapas. Hemos hecho un plan de 3 años, primero sí, para darle forma a la empresa y encontrar qué necesitaba el agricultor de Almería, adaptar los productos y demás. Un segundo paso de otros 3 años para construir la marca, trabajar con agricultores que ya nos conocían, y estamos entrando en esta tercera etapa en donde deberíamos estabilizarnos como el plástico, Gaby. Sí, yo creo que ya estáis estabilizados. Bueno, ya ser conocidos, por lo menos, que no digan, pero ¿y eso sí, qué? Yo por mi parte, ya lo sabes, yo llamo a Gaitán, Construcciones Gaitán. Gaitán, échame el plástico. ¿Qué plástico? Polití, el térmico blanco 5000 ppm. Sí, sí. Le digo eso y ya está. Y que no, se ha convertido en el más vendido ahora. Antes era el 3000 y ahora es el 5000. Yo gasto el 5000 ppm, blanco, térmico. Simplemente le digo eso, ya, ni vengo por aquí, ni vengo por aquí, ni pago, ni yo. Gaitán se encarga, sí, se encarga de todo. Pero muchas gracias por confiar en nosotros. No, mira, una cosa que es para mí muy importante, yo no quiero que tú me compres o le compres a Politip, yo quiero que te guste. No, exactamente. La intención de Politip es que te guste este azul, que te guste el blanco, que te guste que te demos certificado de polinización, que sí, te guste que te mandemos el técnico a medirte tu invernadero. No, si es lo que estamos hablando, tú llegas a un plástico, entras dentro, ves cómo es el plástico, ves las características que tiene el plástico, ves que no hace sombra, que tiene su termicidad, que tiene su luz directa, o sea, lo ves todo eso y dices, esto es lo que yo quiero. Claro. Y luego, y que te aguante el periodo que tú has contratado. Sí. Si el plástico es de 3 años, que te aguante los 3 años con la máxima garantía de luz, de estabilidad, de todo. Porque hay plásticos que los echas y donde te echan el punto se hace un agujero de las cuartas. No sé si lo habéis visto y dices, sí, pues vaya un plástico que me han echado. Al mismo echar el punto ya tiene. Y busca un plástico que cuando echa el punto se contrae también, eso es muy importante. Sí, que las propiedades mecánicas estén vivas. Exactamente, todo eso influye, todo eso. Sí. Entonces cuando tú ves que todo es un cúmulo de cosas, dices, pues este es mi plástico. Claro. Yo este año, de hecho, yo he probado el plástico de Poli de este año con 2 tiras, me ha ido genial, el paso de luz es diferente al de otros plásticos, al de otros fabricantes. Y a mí sí me ha gustado bastante. Además de hecho que he sido yo mismo el que la he echado, bueno, es que haya contratado ni nadie por el estilo. Entonces, incluso lo veía mucho más accesible a la hora de puntear, a la hora de fijarlo, a la hora de abrirlo también. Al instalador la verdad que le gusta mucho el plástico nuestro, porque le resulta fácil de instalar y más fácil. Entonces es verdad que a los instaladores le gusta. Yo le digo a Juan, échame este, y él no sea capaz de abrirlo, y dice, no, olvídate de eso. Sí. Hay plásticos que no hay manera de despegarlos. Sí, es verdad. Nosotros, al ser una empresa más pequeña en España o en Almería, tenemos un frente directo con los agricultores, con las cooperativas, con los instaladores. Entonces, por ahí a veces no te gusta el plástico, pero te gusta que te lo medimos, o te gusta llegar y decir, es que me viene mañana la cuadrilla y mañana lo tienes. Entonces, esa forma de trabajo tan cercana al agricultor o a la cooperativa o al instalador o al suministro, que te dice, es que necesito que esté el poder movernos, porque hace que esa flexibilidad es la que ha hecho, yo creo, que podamos ir creciendo en este lugar. Los agricultores tenemos una manía de agotar hasta el último minuto. Entonces tú en octubre, en noviembre, estás aguantando el plástico, aguantando. De pronto te llega en octubre un viento que lo hace polvo y mañana quiero que me eche el plástico. Sí. Y mañana quiero el plástico. Algún evento nos ha tocado hacer turno y abrir por tormenta algún sábado y domingo nos ha tocado. Aquí cuando más plástico se echa es octubre. Sí. Octubre. Y en octubre llegamos todos porque queremos cambiar el plástico, porque en octubre no nos aguanta el invierno y hay que cambiar. Y lo queremos para mañana, no para ayer, lo queremos para ayer.
Bueno, chicos, ya vamos llegando al final. Si os queda alguna preguntilla ahí en el tintero, y si no, voy a comentar una cosa que me preguntasteis sobre las plantas de reciclaje, de donde se estaba llevando los restos vegetales, y resulta de que, bueno, por lo que he podido tener información, hay una planta que está paralizada por un accidente que ocurrió, otra planta que el acceso de los vehículos es de uno en uno y va muy lento, y la otra planta se colapsa. Entonces abre lo justo para que... Pero que es que abre 2 horas al día. Es que la actividad intensa de esas 2 horas no te la imaginas. Puede ser que estén entrando cada minuto 3 camiones a hacer descarga. Cada minuto. O sea, en 60 minutos la diferencia visual del punto de acopio de restos. Pero tienes que limpiar 18.000 hectáreas y hay 2 horas al día. Sí, bueno, y abren 2 días a la semana. La verdad es que tenemos un problema, y los que están dedicándose a esa actividad lo están padeciendo. Nos vamos a un pequeño anuncio y volvemos con la pizarra y un consejo. Bueno, pues después de este pequeño corte le damos paso a José Manuel Manzano, que nos hable a ver cómo estamos vendiendo las cosas. ¿Los precios? Bueno, vamos allá. Los tomates de 50 a 23 céntimos. El tomate está renqueante, mal. Los tirabeques a 6 euros, el pimiento morrón empieza a 2 euros, se viene de 2 euros a 1,50, verdaderamente bien. El italiano terreno rojo 1,33, el italiano verde ya va para abajo, empieza a 90, 80, terminando a 50 céntimos, el italiano verde va a disparar para abajo. Los California, el California rojo 1,35, 1,20, o sea, verdaderamente el California rojo, para el tiempo que estamos, aguanta el tirón. Los pepinos, bueno, amarillos que no hay, California amarillo no ha habido la venta, no ha habido California amarillo. Pepino, el francés a 0,30, 0,20, 0,23. Francés, tú eres productor de francés. Rematado. Muy mal. El pepino Almería 94, 80, 53. Para el tiempo que estamos, de escándalo. Un pepino ahora 90 céntimos en el tiempo que estamos, se coge todos los días, o sea, verdaderamente bien. La judía a 3,71, 3,50. La perona 3,71, la garrafón a 5,63, los guisantes a 3,94, los calabacinos, el gordo a 73,70, el calabacín fino a 77,73, las berenjenas que han hecho una cosa con los berenjeneros, le han subido a 1,50 una semana para ponerle la miel, y a la semana siguiente 50 céntimos. O sea, ha sido catastrófico, porque ha sido una semana a 1,50 y a la semana ahora mismo están a 50 céntimos. Y que de los melones a 1,20 se puede decir, y la sandía hoy se está tratando a 75, entre 75 y 80 la sandía, a precio de hoy. Bueno, son precios bastante aceptables. Lo que pasa es que la sandía está muy mal, porque las sandías están saliendo los roales de media entre 3 y 4 kilos. 3, 4 kilos de media se están cortando los roales, muy mal. Sí. Por eso hay precio, y la están buscando como oro en paño, la están buscando por todos sitios, porque no hay sandía. Porque la sandía que estamos ahora es la sandía de la calima, ¿te acuerdas? Con las abejas que no trabajaban, que había un desastre con el tiempo de levante, la calima. Ese es el cuajo que tenemos ahora. Entonces no hay calidad de sandía, no hay 3 kilos, 4 kilos. Eso falta producción, y por eso pues el precio se está manteniendo. Por eso lo están buscando, ya digo, entre 75 y 80. Bueno, pues Fran, dinos algún consejito, agroconsejo que nos puedas dar en estas fechas. Bueno, pues en estas fechas, y ya que estamos terminando el mes de mayo y algunos estarán ya pensando en plantar para final de junio o julio, cuando terminéis la solarización, un consejo sería terminar una semana antes o 10 días antes del trasplante y aprovechar para poner todo lo que serían los reservorios, los bunkers, tanto de flores como los bunkers de cebada para el pulgón,
y de cara a que se realice el trasplante ya tenerlos infectados y tener los auxiliares ya trabajando previamente al cultivo. Pues perfecto, desde aquí daros las gracias a todos mis tertulianos, a Celeste, muchísimas gracias. A ti y a vosotros. Un placer. Y a nuestros telespectadores, pues nada, decirles que hasta el próximo programa y que espero que les haya gustado, y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Chao.